norte del sur. En estos tiempos, cuando se está hablando de la llamada ley dignidad, uno siente que es ofensivo cuando uno La escucha fiscal de Estados vainas Unidos, Pam como Bondi, esta. también arremetió contra los migrantes indocumentados a quienes acusó de tener vínculos con los cárteles y advirtió que no va a descansar la justicia de Estados Unidos hasta eliminar a estos grupos criminales. ¿Cómo es posible que la señora Pat Bondi, una persona que tiene responsabilidades pues, en el gobierno de Donald Trump, que ella quizás con una visión sesgada de la realidad de los migrantes que han llegado a los Estados Unidos por años, no sé si por su juventud no lo ha entendido, pero al fin y al cabo no ha revisado, primero, que quien es su jefe, que es el presidente Donald Trump, tiene unos orígenes y genética migratoria, porque esa es la realidad, y que la composición del país, sobre todo por ejemplo en ciudades como New York, vemos que Nueva York fue un estado que siempre ha sido una luz, un faro, unos brazos abiertos para el migrante que ha llegado a los Estados Unidos. Y por eso ustedes pueden revisar, pues, desde los tiempos de Al Capone, desde los tiempos de la camorra, dirían los italianos, desde las mafias sicilianas, la gente que se instaló por años en la década de los 30, 40 en los Estados Unidos, y que Nueva York y Chicago fueron el epicentro de vida de estos paisanos italianos. Bueno, fíjense ustedes que efectivamente pues el Estados Unidos ha vivido y ha dado, sembrado apellidos, por ejemplo, de la bota italiana en los Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, de los grandes como Sylvester Stallone, como Al Pacino y muchos artistas que hoy por hoy son nietos e hijos de migrantes que llegaron a los Estados Unidos, y esas personas hoy, esos artistas ya son personas casi de 100 años, en otras palabras, de 85, 90 y 95 años. Pero aparte de eso, por ejemplo, un gobernador como Ron DeSantis, que también cuando usted revisa su cuadro ancestral, su árbol genealógico, indudablemente también que tiene un origen migrante. Y son los que le vienen dando tan duro pues a los migrantes hispanos que da dolor y pena ajena escucharlos con todas las propuestas que han creado, por ejemplo, como el Alligator, en este caso la cárcel de los Caimanes. Pero en el caso nuestro que nos confiere hoy es escuchar a esta señora, a Pat Bondi. Es impresionante que esa fiscal de Donald Trump, oye, se exprese de una manera tan despectiva, tan poco realista, sin conocer la realidad de su país, que nosotros podemos perfilarlo así muy rápido. En Estados Unidos, mis hermanos, de los 300 millones de habitantes, de la cantidad de millones de familias que hay, o de hogares, hay cualquier cantidad de millones de hogares o de familias que algún familiar ha pasado alguna vez por una prisión federal, por el tema de haber cometido crímenes. Una sociedad con grandes cuadros disfuncionales, con familias que han creado pues una cultura de la adopción, jóvenes que se han hecho grandes atletas, grandes académicos, grandes estrellas, pero que al fin y al cabo vienen de hogares disfuncionales con padres que cayeron en el alcohol, en la droga. Y eso estamos hablando, eso es una cultura de hace más de 60 años en los Estados Unidos. El tema de los hogares disfuncionales, hogares destruidos por el consumo de droga, por drogas como el LSD en la década de los 60, por drogas y gente, una juventud que creció, fíjense ustedes, una juventud que creció en los tiempos de Charles Manson, aquel loco que no sé si aún está en prisión con cadena perpetua, un asesino que definitivamente pues, es parte y ha sido un estigma en los Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que Pat Bondi se atreve a decir de una manera, pues, al voleo, muy rápida, expresar en una rueda de prensa como esa que le presentaba hace unos segundos, decir que los carteles de la droga tienen su gran brazo ejecutor en los Estados Unidos a la mayoría de los migrantes? Imagínense ustedes. O sea, en otras palabras, se puede decir entonces, de acuerdo a Pat Bondi, que la mayoría de los migrantes que hay en Estados Unidos, bueno, definitivamente tienen vínculos o caminan en función de ese autobús, que es el tema del tráfico y consumo de droga en el país. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y el gran deterioro que hay en los Estados Unidos? Y ese deterioro que usted consigue, por ejemplo, con los zombies de Filadelfia, o con los mismos zombies que usted consigue, hombres destruidos y acabados, que usted consigue en Phoenix, Arizona, comiendo en la basura,
o en San Pancho, en San Francisco, para no hablar también de Los Ángeles, epicentro pues del mundo de Beverly Hills, del mundo de Hollywood, donde la droga corre a diestra y siniestra como agua bajo los puentes. Entonces uno se pregunta, ¿y esa droga quién la trafica? Son los migrantes quienes efectivamente han entrado en contacto con el consumidor directamente. O sea que no hay una cadena que vincule a traficantes estadounidenses con el tema de la droga, con respecto a los carteles. Esa gran pregunta hay que hacérsela a Pat Bundy. O sea, en otras palabras, en los Estados Unidos hay una sociedad de jóvenes, de mujeres y hombres que han caído en el tema de la droga por ser niños de pechos que cayeron pues en las manos de narcotraficantes de origen latino, de origen hispano, porque al fin y al cabo en Estados Unidos pareciera para Pat Bundy de que nadie está vinculado, siendo ciudadano americano, nacido en el territorio estadounidense, hijos de padres americanos o estadounidenses, pareciera que nadie está metido en el tema del tráfico de drogas. ¿Ah? Cuando sabemos que en el consumo de drogas y en el tráfico de drogas a lo interno de los Estados Unidos, y para la muestra, recuerden ustedes todos los capítulos, por ejemplo, que se han vivido en Los Ángeles, que se han vivido con las bandas en Las Vegas, con ciudadanos afroamericanos, con ciudadanos blancos americanos, que han tenido grandes bandas en la década de los 60, 70, pasó mucho en el mundo, en este caso del rap, famosos que cayeron pues abatidos en enfrentamientos entre ellos y no tenían nada que ver con un nombre u un apellido que haya llegado de Hispanoamérica. Entonces suena ofensivo, es un irrespeto. Allí digo yo, cuando se habla de la ley dignidad, es un irrespeto a la dignidad de los hermanos hispanos o de los hermanos migrantes, cuando se les señala de que todos están vinculados a los carteles para traficar la droga en Estados Unidos. Eso merece pues una revisión, pero también merece una condena por parte de esos que se dicen defensores de los migrantes y de los hispanos, para que esta señora tenga que salir a la opinión pública a expresar lo contrario. Porque al fin y al cabo queda eso entonces como un estigma, como se ha querido a lo largo de muchos años estigmatizar el talento, la capacidad de trabajo de los hijos de América Latina que han llegado, en este caso, al territorio de los Estados Unidos. Entonces es bien lamentable pues que efectivamente en un país que muchos soldados estadounidenses fueron al conflicto de la guerra de Vietnam, el mismo Estado le proveía pues alucinógenos, les proveía en aquellos tiempos de los inicios de la marihuana, del LSD, del ácido lisérgico, hubo grandes eventos, movimientos hippies, hubo en aquellos años los grandes festivales de música como el de Woodstock, donde efectivamente lo que se consumía era droga pareja. ¿Y quiénes llevaban esa droga a los Estados Unidos? ¿Quiénes se encargaban de traficarla allí en el epicentro de los grandes escenarios de farándulas y de rumbas y el desnalgue que hubo, por ejemplo, en Nueva York en los años 70, en los tiempos de Liza Minnelli, en los tiempos pues del gran consumo de droga en la etapa de Broadway y luego en la etapa pues de la Gran Manzana, en el crecimiento que se da en los años 70 y 80 con la criminalidad y el consumo de droga? Entonces, los hermanos del Bronx, no los hispanos, no los latinos, los oriundos norteamericanos o estadounidenses no tenían nada que ver con eso. O sea que definitivamente el gran débil jurídico y el gran débil desde el punto de vista del estigma social tiene que ser, al fin y al cabo, ubicar en la boca grosera e irrespetuosa de la señora Pat Bundy, no es señalar con ese dedo que cuando tú señalas ella no se da cuenta que ese pulgar también te está señalando a ti, a la señora Pat Bundy, y decir, bueno, de que los hispanos son los grandes culpables de ese gran flagelo. Qué vergüenza, porque saben ustedes que esa es simple y llanamente la posibilidad de tratar, primero, de quedar bien con su amo, con su jefe, que es Donald Trump. Segundo, es la posibilidad de que tantos errores que ha venido cometiendo la señora Pat Bundy, porque ha demostrado que es una novata en el tema de las responsabilidades que le ha conferido pues en la secretaría, que le ha asignado la responsabilidad que le ha dado Donald Trump, ha demostrado que es una novata, una inexperta, y aparte de eso, de su inexperiencia en manejo de gestión de gobierno, el otro tema es de que es una manera de seguir fortaleciendo la ola de deportaciones masivas, que es el gran sueño y anhelo de Donald Trump.
Eso es lo que está haciendo la señora Pat Bundy. Y tratando de ocultar la metida de pata que tuvo últimamente con el tema de Jeffrey Epstein, que la gran pregunta es, ¿y es que acaso que los bacanales y las rumbas y las orgías y el irrespeto y la locura y la perversión en tema sexual con menores en la isla de Epstein, es que allí también llegaban los hispanos a llevar droga para que esa gente consumiera droga en esas rumbas que no tenían fin a veces? O en el caso de Pat Diddy o Diddy Combs, quien ya también va a ser absuelto por una sociedad que funciona con mucha impunidad, sobre todo a favor de los grandes poderosos. Y bueno, que este afroamericano, magnate de la música, también con grandes delitos en el tema de la perversión sexual y sus locuras. La gran pregunta que nos hacemos, señora Bondi, es que entonces también los migrantes llegaron, imagínense ustedes, los migrantes llegaron a las manos de los cercanos y primeros anillos del señor Diddy Kong para presentarle la posibilidad de venderles, no sé, kilos de cualquier polvo blanco o cualquier otra sustancia como el fentanilo para que disfrutaran en las rumbas también ocultas de este amigo que hoy por hoy la justicia también lo va a llevar a la calle porque al fin y al cabo los delitos son delitos menores a pesar del arsenal y el cerro de expedientes en su contra. Pero así funcionan las injusticias de la justicia. Y viene una señora a llenarse la boca, a ofender al gentilicio latinoamericano, a nuestros migrantes, a gente laboriosa, trabajadora, que ha dado mucho en los Estados Unidos y que efectivamente, cuando usted ubica en un marco estadístico de cada 10 migrantes que han llegado a los Estados Unidos, por lo menos 8 son gente trabajadora y buena. O sea, y ese mínimo, esos 2, entran dentro de las filas que pudiesen ser los bandidos de la película. Pero por eso la gente tiene que medir bien sus palabras, porque a veces la boca es castigo del cuerpo. Un gran abrazo desde el norte del sur, que Dios me los bendiga y espero pues sus suscripciones. Jesús Marcano a esta hora.